Listo. Chicos, buenos días. Bueno, en esta ocasión vamos a exponer, ¿no? Somos alumnos de la Universidad del Callao y vamos a exponer este tema de la aplicación de un hongo para el proceso degradable de las colillas de cigarro. Nuestro grupo se ha visto con la problemática de este contaminante, ¿no? El cigarro, que, bueno, si bien es cierto, no es muy notorio hoy en día, ¿no? Recomiendo. Hola, ¿me escuchan? Apaguen sus audios, por favor. Si bien es cierto, como les iba diciendo, no son muy comunes, ¿no? Porque de repente no frecuentamos esta actividad de fumar cigarrillos, pero se ha visto que el consumo mundial es muy enorme y por ello los desechos de estos generan mucha contaminación. Bueno, a continuación le doy el pase a mi compañera para que les explique un poco más y el detalle de todos mis compañeros que vamos a exponer el día de hoy. Isabela, por favor. Sí, ya. Buenos días con todos. Vamos a la parte de introducción, por favor. Una breve introducción. Bueno, en el mundo, como en todas partes, se generan cerca de 5,6 billones de colillas de cigarro. Esto es un riesgo lamentablemente tóxico para el medio ambiente y para la salud, tanto por la demora de su descomposición, además por la cantidad de sustancias químicas, en el cual una de las alternativas que se plantea, bueno, en esta investigación, ¿no? Titulada Utilización del hongo de Chloratus stratus para la degradación de las colillas de cigarro en el distrito de San Vicente y Cañete, el cual se encuentra aproximadamente 30 turnos y así analizar la cantidad de consumo. Siguiente. También como descripción de la realidad problemática, a nivel del mundo se fabrican, como ya dijimos, 5,6 billones. En realidad, 2/3 terminan en el océano, según la ONG. Cada año, los millones de fumadores consumen aproximadamente 5.000 millones de cigarrillos, conocidos como colillas de cigarros, y estos a su vez llegan a ser arrojados a la vía pública, no teniendo una adecuada disposición. Es por ello que nosotros hemos escogido este tema de investigación, la aplicación del Chloratus spp como medida de biodegradación de las colillas de cigarro, ¿no? Siguiente. Ya. En el cual nosotros nos formulamos los siguientes problemas. Como problema general, ¿cuál es la efectividad de la aplicación de cloratos para el proceso degradable de las colillas de cigarro en el distrito de San Vicente, ¿no? Que ahí va a ser nuestra investigación. ¿Cuáles son los problemas específicos? El tiempo de degradación de las colillas de cigarro aplicando el cloratus stratus en el distrito de San Vicente y cuánto es la cantidad, ¿no?, de residuo que se va a degradar aplicando el cloratus stratus. Siguiente. Como objetivos, el objetivo general es determinar la efectividad de este cloratus para el proceso degradable, ¿no?, de las colillas de cigarro. Asimismo, objetivos específicos, determinar el tiempo de degradación de las colillas de cigarro utilizando el cloratus y determinar la cantidad de residuos degradados de las colillas de cigarro a través de este cloratus. Siguiente. A continuación le voy a dar a mi Buenas, compañero Cris. buenas tardes. Ahora continuando con respecto al marco teórico, lo principal es el primer de sustrato y la colilla de cigarros. Si me llega a escuchar, ¿cierto? Si me pueden confirmar. Sí, Sí, pero Cris, por sí te favor escucho. sería Ya. bueno que se acerquen un poco más porque no se logra escuchar bien con claridad. Yo les pido que se acerquen un poquito más su micrófono para poder entender, ¿no?, el tema que están exponiendo. Ok, muchísimas gracias.
Ya, ok. Nosotros como antecedente hemos tenido información, como por ejemplo las especies de lombrices de tierra fétida aceleran la tasa de composición de colilla de cigarro. Ese es un punto con respecto a nuestro tema, pero estamos hablando de especies de lombrices. También hemos encontrado otros informes con respecto a destino de colilla de cigarro en diferentes entornos. La microbiología de investigación mediante la secuencia de alto rendimiento de mercado genético de unos ARNs bacterianos y eucariotas. Lo principal aquí es el hongo en sí, que como bien sabemos el hongo Pleurotus stratus, podemos encontrar bueno, en la zona de Perú, mayormente en la Amazonía. El hongo pertenece a la clase de los Basidiomycetes. Son hongos comestibles, también llamados superiores. Son considerados como hongos de pudrición blanca que facilita la biodegradación de los sustratos lignos celulísicos, así se llama. Y eso es lo que contiene las colillas de cigarro. Una descripción breve con respecto al hongo de reino fungi, la división Basidiomycota, Aracomycetes, orden Agaricales, familia Pleurotaceae y género Pleurotus. Con respecto a las colillas de cigarro, estamos hablando de los filtros que presentan los cigarros, son diseñados como para cumplir la función de absorber la acumulación tanto de las partículas como los vapores de los humos. Además, los filtros ayudan a impedir la entrada del tabaco a la boca del fumador de manera directa. Siguiente. Visconti, por favor, haznos el honor. Buenas, ¿qué tal? Siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre el tema de metodología. En el tema de metodología se realizó un estudio para documentar la actividad de crecimiento del Pleurotus, ya que el principal auge de esto va a ser las colillas de cigarro o el principal factor, ¿no? El experimento consistió en realizar 5 cultivos con diferentes proporciones con respecto al sustrato, empleando viruta de pino y colillas recolectadas, ¿no? Los cultivos se conforman de 100% de viruta y con 75% de que ya vendría a ser las colillas. También tenemos los porcentajes en la parte derecha donde se encuentra la cantidad de bolsas empleadas también. El método se basó en las prácticas tradicionales de la biotecnología de la macromicetas y se estableció en un periodo de evaluación mensual por un cuatrimestre. La segunda parte del experimento también corresponde a la observación y documentación de la invasión de los micelos, como lo pueden observar en el lado izquierdo, sobre el sustrato, particularmente sobre las colillas del cigarro, lo cual no señalaría su degradación. El cultivo tiene un control del 100%, el cultivo del control del 100% está basado en 4, ya que sería en las notas extras, los olores, formas de esporas, color de micelos y formas de micelo, ¿no? En el control, el crecimiento del micelo se desarrolla de la forma radical hasta cubrir todo el sustrato formando una capa de esponjosa, ¿no? En el color, el principio el color del micelo tiene un color medio blanquecino y con el tiempo se convierte en color crema. Esa es a valorización del 100%. Y su forma tiene un pelillo ancho como ostra, con borde lobuleado de color crema también, corto de base, angosta y en comparación con la unión del pileo, color crema también. Y sus olores emanan un olor de cultivo que es dulce, similar al anís, con el pino también. Al 75% tenemos las características que es el crecimiento del micelo se desarrolla de forma radical, hasta cubrir casi aproximadamente todo el sustrato formando una capa esponjosa, ¿no?
Su color también al principio es un color blanquecino y también con el tiempo se torna color crema. Su forma también llega a ser de forma lobuleado, también color crema y corto en base angostada, ¿no? El olor también del cultivo es dulce, similar a los pinos. Al 100%, al 50% de crecimiento del micelio se desarrolla de forma casi radical, abarcando la mitad del sustrato. Al principio el color también tiene un color blanquecino y crema. En las notas extras, la obtención de las esporas se tuvo a partir del mes y medio, posteriormente de la inoculación, ¿no? De acuerdo también, esto ya sea en el porcentaje de 75, 50, 25 y el porcentaje enterizo, que es el 100. En el 100%, el crecimiento de los micelios se desarrolla de forma un poco radical para cubrir todo el sustrato de una forma esponjosa, ¿no? Al principio también los colores van a seguir siendo los mismos y la obtención de estos aromas se debe a que al comienzo tenemos una saturación de producto, que es en este caso las colillas, y la reducción de sustrato, que serían los hongos, ¿no? Estos son los porcentajes de graduación o que va a tener cada bolsa. Siguiente, por favor. Ya chicos, ¿qué tal? Bueno, concluyendo con el trabajo, ¿no? Si bien es cierto los hongos, nosotros lo conocemos más que nada, ¿no? De repente como lo vemos hasta en dibujos animados con la forma de una copita, ¿no? Pero en este caso, estos hongos están ayudando a lo que son la degradación de las colillas de cigarro y que son muy útiles, ¿no? Porque como inicié también la exposición... Uy, se están quedando así. Bueno, listo. Como inicié la investigación, mencioné, ¿no? De que de repente no estamos muy ligados a esta actividad, pero de todas maneras se ve que en el mundo, así como mencionó ya mi compañera, se generan 4.6 billones de estos cigarrillos, de los cuales, me habían dicho 5.6 billones, de los cuales 4.6 billones de estos se convierten en basura, o sea, se desechan, ¿no? Y muchos de ellos llegan a parar al mar. Bueno, y entender, ¿no? Que estas cepas o estos hongos utilizados, al degradar estas colillas de cigarros que son muy contaminantes, porque también según datas nos mencionan de que una de estas colillas puede contaminar 50 litros de agua. Y tener en cuenta esto, ¿no? O sea, ¿qué tan alta es la contaminación si solamente con una colilla de cigarro que desechamos, ¿no? Sea un río, a un lago o vayamos al mar, ¿no? ¿Cómo puede contaminar a tal cantidad de, digamos, de especies o de todo ser viviente que habite, ¿no? En dicho lugar. Y bueno, concluimos de esta manera de que es factible, ¿no? Es factible la producción o el cultivo de estos hongos para la degradación de las colillas de cigarros. Y podemos ver diversas especies, ¿no? Por ejemplo, ahí en las imágenes podemos ver a la Pleuratus de Hammond, a la Pleuratus austratus, que también han ido desarrollando mis compañeros. Y vemos, ¿no? De forma curiosa cómo crecen, ¿no? Cómo crecen encima de estas colillas de cigarros, si se puede apreciar en las imágenes. No sé si logran ver ustedes bien. En este caso, por ejemplo, ¿no? Casi la forma torna a la forma de una flor. En el otro caso, casi como una raíz, ¿no? No sé, como una plantita que va germinando, ¿no? Y así vemos, o sea, ese es el desarrollo que realiza este hongo, utilizando como un sustrato para su crecimiento a las colillas de cigarro, que si bien es cierto, contamina tanto o muy altamente el ambiente, pero miren cómo estos han ido o se ven de gran utilidad para degradar estas colillas de cigarro, ¿no? Bueno, eso sería todo para explicarles, compañeros. Como les recalco, somos estudiantes de la Universidad del Callao y hemos querido realizar esta exposición para poder dar a entender y hacerles conocer, ¿no? De repente, si no sabían de este tema, la utilidad de ciertos organismos para poder degradar estos residuos que se van generando a nivel mundial, ¿no? Bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención y agradecido.
y esperemos una próxima oportunidad para poder invitarles también. Muchas gracias. ¿Podría hacer algunas preguntas? Sí, justo ahí iba. Bueno, si tienen algunas preguntas, a ver, por favor, al grupo. Les doy pase al público, por favor. Bien, a mí me gustaría preguntar hablaban en uno de los jóvenes, decía invasión, micelio, me parece. La verdad, no, como no sabemos mucho del tema, me gustaría saber a qué se refiere con ese enunciado de invasión, micelenio. ¿Qué es en sí? La verdad, no, disculpen la ignorancia, pero me gustaría saber. No, bueno, justamente para eso se hace este tipo de exposición para poder ayudar a incentivar el conocimiento. Se llama invasión de selenio porque cuando se hace la inoculación del hongo en los sustratos, o sea, le estamos armando un ambiente donde él se pueda desarrollar, ¿no? Como su hogar. Entonces, al ayudarlo ahí, le añadimos también los nutrientes que él necesita para poder desarrollarse como hongo, que eso es nuestro objetivo, ¿no? Su desarrollo del hongo. Al momento que pasan los días, el hongo va agarrando forma y se va comenzando a proliferar, a desarrollar. Entonces, cuando ya llega un momento de saturación, se puede decir, es donde el hongo abarca en su totalidad el sustrato, o en estos casos son las muestras de bolsa que tenemos, eh, abarca todo. Entonces, a esa abarcación de todo el terreno de la bolsa se le llama la invasión de selenio, ¿no? Es donde él se desprolifera en su totalidad y es donde agarra su auge de apogeo en su mayor fase, ¿no? Y es ahí donde nosotros queremos llegar para que él pueda, ya llegando en su totalidad, ahí está, como dice en la imagen, y pueda comenzar, y al momento donde ya se expande demasiado, llega un momento donde se queda sin nutrientes. Y es ahí donde lo inoculamos con las colillas de cigarros y él va a obtener los nutrientes de la colilla de cigarro y es ahí donde va a comenzar el proceso degradativo de las colillas de cigarro. Y ahí es donde la transformación comienza y ahí es donde comienza a trabajar el honguito, ¿no? Por eso se invade ya de todo el terreno. Ay, ay, ay. O sea, quiere decir que ese hongo, lo que usted dice, Pleuratus, Ostrateus, esa cosa, es cuando ya llega a su apogeo y donde ahí necesita las colillas de cigarro para que sea, digamos, un mejor abono, algo así. ¿Para qué sirven Ex- estos? Exactamente, lo agarra como nutriente o como fuente comestible, ¿no? Y es ahí nuestro objetivo, a obtener la degradación de las colillas de cigarro. Porque aparte de tener ahí, como vemos el filtro contiene muchas cantidades de toxinas. Y eso es donde él aprovecha esas cantidades de toxinas y los revierte y los añade como alimento. Ay, ay, ay. Gracias. De repente hay otros que quieren preguntar, mientras acá tengo otra pregunta después. Ok. De repente el público, alguien que nos quiera preguntar alguna duda. Yo sé que de repente hemos sido un poquito muy técnicos, ¿no? Así como la señorita que ha preguntado, pero pregunten, chicos. Estamos para resolver sus preguntas y de repente nosotros teniendo un conocimiento más amplio podemos resolverles, ¿no? Dentro de la investigación que estamos realizando. ¿Alguien por ahí? En todo Sí, caso, a buenas ver, A sí, a ver, ver. le damos el sí, pase a ver. ¿Quién nos consulta? Disculpa. Diana. A ver, Diana, a ver, te escuchamos. Bien, hubo una parte donde mencionaban qué gran impacto ocasiona el lanzar un cigarrillo y la contaminación que provoca en los mares, lagos, ríos, ¿no? Pero quisiera consultarle, eso también cuando una persona lanza un cigarrillo, no sé, por su casa, por la calle, eh, ¿de qué manera está contaminando el ambiente? Bien, ya que bien si en el mar o en el río mata los peces, las algas, etcétera.
¿De qué manera estaría contaminando el medio ambiente cuando uno tira a las calles, a las pistas, a la tierra, etcétera? Sí, Diana, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Sí, estos son datos recabados de la Organización Mundial de la Salud, también de organismos mundiales del ambiente, ¿no? Que bueno, como un dato práctico hemos puesto, ¿no? Que es que una colilla de cigarro, como tú lo mencionas, contamina 50 litros, ¿no? De agua, siendo técnicos ahí, ¿no? Pero ahora, tú mencionas si es arrojado a una pista o al suelo prácticamente, ¿no? ¿Cómo lo contamina? En sí, a ello va la contaminación por acumulación. O sea, así como tú tiras un desperdicio, una basura, también esta colilla de cigarro es considerado parte de ese residuo sólido más generado, ¿no? Y tiene en cuenta de que, bueno, el tamaño será pequeño, ¿no? Pero dentro de este cigarrillo tiene contaminantes, así como lo mencionaba mi compañero, tiene toxinas, ¿no? También tiene metales pesados, como el cadmio, podríamos así mencionarlo, ¿no? Y se asimilaría, vamos a explicarlo de forma un poquito más detallada o más entendible, ¿no? A una pila. Nosotros sabemos que la pila no podemos echarlo así por así. Es un residuo considerado peligroso. Y en todo caso, esta pila contiene minerales que son muy altamente, ¿no? Contaminantes para el ambiente. Al igual podríamos comparar con esta colilla de cigarro. Claro que no es una pila, ¿no? No es utilizado ni para ese uso, pero esta colilla de cigarros contiene también en su interior estos minerales pesados, estas toxinas, que al igual que una pila, digamos, ¿no? La comparación contamina al ambiente y si lo desechamos así por así, mezclándolo con todos los residuos, afecta, ¿no? De forma general al ambiente cuando llegan a parar, digamos, a botaderos o a lugares no vigilados, digamos, ¿no? Por las entidades que regulan, ¿no? Estos desechos. Bueno, no sé si me habré dejado entender, pero esa es mi respuesta respecto a los desechos, ¿no? Cuando uno bota estas colillas al ambiente. Gracias. ¿Alguna pregunta más, chicos, para culminar ya nuestra sesión? Y como última pregunta, me gustaría hacer, muchas gracias de verdad por los alcances que nos dan, es algo nuevo para nosotros, pero a mí me gustaría saber de repente si sucede este caso, ¿no? De que a veces, mayormente los adultos, pues les gusta fumar, ¿no? Si eso sucediera, nosotros, ¿cómo podríamos hacer en casa esto, lo que ustedes mencionan, de poder hacer así con estos hongos? ¿Cómo se hace? Se hace normalmente en residuos, lo que se hace pues en un balde, se pone tierra, hojas secas, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo se puede hacer esto en la casa? O sea, qué necesitamos? ¿Cómo hacemos? O sea, no sé si de repente por ahí hay ese alcance cómo se puede hacer esto en casa, este tipo de residuos y sacarle provecho a esto, ¿no? Sí, alguno de mis compañeros que quiere responderle, chicos. Bien. Eh, a ver, respondiendo a tu pregunta y a tu consulta también, nosotros hicimos un previo experimento local donde quisimos a ver cuál era la alteración de las colillas de cigarro con las plantas. Pero la alteración era que las plantas no llegaban a concluir sus crecimientos y entonces se tornaba el tallito y las hojas amarillas. ¿A qué se debe eso? A la alta cantidad de toxinas, tal vez. Eh, en cambio, hicimos el experimento en honguitos, pero para hacer ese experimento en honguitos previamente tenemos que inocularlos con sustratos, ¿no? Pero podemos armarle, la cama se le puede decir, en una maceta, ponerle tierrita con nutrientes y ponerle en el medio de la cama la cantidad de colillas de cigarro, ¿no? O puedes ir acumulando en un lado una botellita, acumulando las colillas de cigarro y después ponerle en la maceta. Posteriormente,
tapar de nuevo con tierra orgánica Ujú. y luego inocular los honguitos que ya lo tenemos aparte creciendo, ¿no? Con los sustratos. Y es ahí donde él va a entrar en una fase de proliferación y se va a inocular en la tierrita y es donde va a encontrar los nutrientes. Bueno, en este caso lo va a convertir a los cigarrillos, ¿no? Y así se puede proliferar. Obviamente también teniendo en lugares cerrados, porque los hongos proliferan o es un ambiente adecuado para ellos. Mm, Sí, listo. complementando la idea de mi compañero, ¿no? De repente, nosotros en casa, como creo que le escuché a usted, señorita, mencionaba, ¿no? De que sus residuos, usted en casa, ¿no? Lo puede convertir en compost. Bueno, ya sabemos las metodologías, ¿no? Para este proceso. Pero en el caso de estas colillas de cigarro también, bueno, sería dable de que, bueno, cada uno a conciencia, ¿no? En casa, separe sus residuos y en el caso de las colillas de cigarro, realice un método parecido, ¿no? Pero en este caso no. Lo que sucede es que las colillas de cigarro, lo que se recomienda también es separarlo, o sea, separarlo como un residuo peligroso, ya que contiene contaminantes, ¿no? Así como delante se hizo la comparación con la pila. No sería dable transformarlo a, digamos, ¿no? Que se degrade en nuestras casas o de repente póstumamente utilizarlo como un tipo de abono. ¿Por qué? Porque estos residuos como al ser contaminados y de repente por ahí que puedan ser degradados de una u otra manera por otro organismo, eh, no vendrían bien a las plantas, porque tienen dentro contaminantes. Lo que sí se recomendaría es separarlo. De repente en unos contenedores especiales, bueno, qué sé yo, ¿no? Separándolos así, porque y póstumamente a ello, etiquetarlo si es posible y al igual que otros residuos, darles al basurero, ¿no? Especificando de que acá se están llevando específicamente colillas de cigarro. Y así de una u otra manera estaríamos ayudando para que cuando llegue recién estos residuos a su zona de destino, sea un relleno sanitario, sea una planta de valorización, digamos, ¿no? O esos destinos a donde llega la basura, ellos puedan ver, ¿no? Bueno, acá tenemos colillas de cigarros, son contaminantes, ¿qué hacemos? Y ahí es donde entramos a tallar nosotros. Podemos utilizar otros microorganismos o si no también, como vemos acá en la investigación, utilizamos estos hongos, ¿no? Que los degradan y menoran también ese volumen y la contaminación que lo daría si es que esto fuera simplemente botado, ¿no? Al ambiente así desechado, sin ningún control. Sí, pues. Mm, bien, muchas gracias. Entonces lo más recomendable sería juntarlos y porque nosotros no contamos con estos honguitos, digamos, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, jóvenes, muy interesante y algo que de verdad no está en de ustedes para eso está, pues ustedes están preparando, van a salir en este campo, ¿no? De verdad, de mi parte, muchísimas gracias, muy interesante lo que han desarrollado y, y me hace ver, pues, que el mundo es amplio, ¿no? Y tantas, enfoques que tengamos, ¿no? De mi parte, muchísimas gracias a todos. Listo, muy agradecido con todos los participantes, con los ponentes. Espero no sea la primera ni la última oportunidad de poder verlos y así seguiremos invitándoles, ¿no? Para siguientes investigaciones y para poder explicarles a ustedes, ¿no? Así temas un poquito controvertidos, ¿no? Que podemos alcanzarles a ustedes para abrir esa mentalidad que tenemos todo, esa curiosidad, ¿no? Para poder conocer este tipo de investigaciones. Listo, muy agradecido con todos, muchas gracias, eso sería todo. Gracias.